Un manuscrito iluminado es un documento formalmente preparado cuyo texto está decorado con florituras como bordes e ilustraciones en miniatura. Usado frecuentemente en la Iglesia Católica Romana para oraciones y libros litúrgicos, como los salterios y la literatura cortesana, esta práctica se extendió a los textos seculares desde el siglo XIII y suele incluir proclamaciones, actas de inscripción, leyes, estatutos, inventarios y escrituras. Los manuscritos iluminados más antiguos que se conservan son un pequeño número de la Antigüedad tardía y datan de entre el 400 y el 600 después de Cristo. Entre los ejemplos se incluyen el Virgilio romano, el Virgilio vaticano y los Evangelios de Rosano. La mayoría de los manuscritos existentes datan de la Edad Media, aunque muchos sobreviven del Renacimiento. Si bien los manuscritos islámicos también pueden considerarse iluminados y utilizan esencialmente las mismas técnicas, las obras comparables del Lejano Oriente y Mesoamérica se describen como pintadas. La mayoría de los manuscritos, iluminados o no, se escribieron en pergamino hasta el siglo II a.C., cuando un material más refinado llamado vitela, hecho de piel de becerro estirada, supuestamente fue introducido por el rey Eumenes II de Pérgamo. Este se convirtió gradualmente en el estándar para los manuscritos iluminados de lujo, aunque los eruditos modernos a menudo se muestran reacios a distinguir entre pergamino y vitela, y podían usarse pieles de varios animales. Las páginas normalmente se encuadernaban en códices, singular, códex, que es el formato de libro moderno habitual, aunque a veces se empleaba el antiguo formato de rollo por diversas razones. Muy pocos fragmentos iluminados también sobreviven en papiro. Los libros variaban en tamaño, desde los más pequeños que un libro de bolsillo moderno como el Evangelio de bolsillo, hasta los muy grandes como los libros de coro usados por los coros para cantar, y las Biblias atlánticas, que requerían más de una persona para levantarlas. Los manuscritos en papel aparecieron durante la Baja Edad Media. El misal de Silos, de principios del siglo XI, es de origen español, cercano a los centros musulmanes de fabricación de papel de Al-Ándalus. Los manuscritos textuales en papel se hicieron cada vez más comunes, pero el pergamino, más caro, se utilizó principalmente para manuscritos iluminados hasta el final del período. Los primeros libros impresos dejaban espacios para texto en rojo, conocido como rúbricas, ilustraciones en miniatura e iniciales iluminadas, todo lo cual se añadía posteriormente a mano. Los dibujos en los márgenes, conocidos como marginalia, también permitían a los escribas añadir sus propias notas, diagramas, traducciones e incluso adornos o florituras cómicas. La introducción de la imprenta condujo rápidamente al declive de la iluminación. Los manuscritos iluminados continuaron produciéndose a principios del siglo XVI, pero en cantidades mucho menores, principalmente para las clases más pudientes. Se encuentran entre los objetos más comunes que sobreviven de la Edad Media. Se conservan miles. También son los mejores ejemplos de pintura medieval que se conservan y los mejor preservados. De hecho, en muchas zonas y periodos históricos, son los únicos ejemplos de pintura que han perdurado. Los historiadores del arte clasifican los manuscritos iluminados según sus periodos históricos y tipos, incluyendo, sin limitarse a ellos, los manuscritos de la Antigüedad tardía, insular, carolingio, otoniano, románico, gótico y renacentista. Existen algunos ejemplos de periodos posteriores. Los libros con iluminación intensa y rica se conocen a veces como libros de exhibición, en contextos eclesiásticos, o manuscritos de lujo, especialmente si son obras seculares. En el primer milenio, lo más probable es que fueran evangelios, como los evangelios de Lindisfarne y el libro de Kells. El libro de Kells es el manuscrito iluminado más reconocido en la anglosfera y es célebre por sus diseños insulares. Los períodos románico y gótico vieron la creación de muchas Biblias completas iluminadas de gran tamaño. El mayor ejemplo que se conserva de ellas es el Códice Gigas en Suecia. Es tan grande que se necesitan 3 bibliotecarios para levantarlo. Otros libros litúrgicos iluminados aparecieron durante y después del período románico. Entre ellos se encontraban los salterios, que solían contener los 150 salmos canónicos, y pequeños libros devocionales personales para laicos, conocidos como libros de horas, que dividían la jornada en 8 horas de devoción. Estos solían estar ricamente iluminados con miniaturas, iniciales decoradas y cenefas florales.
Eran costosos y por lo tanto solo los poseían mecenas adinerados, a menudo mujeres. A medida que la producción de manuscritos se trasladó de los monasterios al sector público durante la Alta Edad Media, los libros iluminados comenzaron a reflejar intereses seculares. Estos incluían cuentos, leyendas de santos, relatos de caballería, historias mitológicas e incluso relatos de sucesos criminales, sociales o milagrosos. Algunos de estos también fueron utilizados libremente por narradores y actores itinerantes para apoyar sus obras. Uno de los textos seculares más populares de la época fueron los bestiarios. Estos libros contenían representaciones iluminadas de varios animales, tanto reales como ficticios, y a menudo se centraban en su simbolismo y significado religioso, pues era una creencia generalizada en la Europa posclásica que los animales y todos los demás organismos de la Tierra eran manifestaciones de Dios. Estos manuscritos sirvieron tanto como guía devocional como entretenimiento para la clase trabajadora de la Edad Media. El período gótico, que generalmente presenció un aumento en la producción de libros iluminados, también vio iluminadas obras más profanas como crónicas y obras literarias. Las personas adineradas comenzaron a crear bibliotecas personales. Felipe el Temerario probablemente tuvo la biblioteca personal más grande de su época a mediados del siglo XV. Se estima que contaba con unos 600 manuscritos iluminados, mientras que varios de sus amigos y familiares poseían varias docenas. Sin embargo, los mecenas adinerados podían encargar libros de oración personales hechos especialmente para ellos, generalmente en forma de libros de horas ricamente iluminados, que contenían oraciones apropiadas para los distintos momentos del día litúrgico. Uno de los ejemplos más conocidos es el extravagante Tres Riches Sœurs du Duc de Berry para un príncipe francés. Hasta el siglo XII, la mayoría de los manuscritos se producían en monasterios para enriquecer la biblioteca o tras recibir un encargo de un mecenas adinerado. Los monasterios más grandes solían contar con áreas separadas para los monjes especializados en la producción de manuscritos, llamadas scriptorium. Dentro de los muros de un scriptorium había áreas individualizadas donde un monje podía sentarse y trabajar en un manuscrito sin ser molestado por sus compañeros. Si no había scriptorium disponible, se asignaban pequeñas habitaciones separadas a la copia de libros. Estaban ubicadas de tal manera que cada escriba tenía una ventana abierta al paseo del claustro. Para el siglo XIV, los claustros de monjes que escribían en el scriptorium habían dado paso casi por completo a scriptoria urbanas comerciales, especialmente en París, Roma y los Países Bajos. Si bien el proceso de creación de un manuscrito iluminado no cambió, el traslado de los monasterios a entornos comerciales fue un paso radical. La demanda de manuscritos creció hasta tal punto que las bibliotecas monásticas comenzaron a emplear escribas e iluminadores seculares. Estos individuos a menudo vivían cerca del monasterio y en algunos casos se vestían como monjes cuando entraban en él, pero se les permitía salir al final del día. Los iluminadores a menudo eran muy conocidos y aclamados, y muchas de sus identidades han sobrevivido. El mundo bizantino produjo manuscritos con su propio estilo, cuyas versiones se extendieron a otras zonas ortodoxas y cristianas orientales. Este distintivo estilo bizantino de iluminación presentaba una paleta de colores característica, junto con diferentes métodos de preparación de pigmentos y tinta, y un acabado único para la superficie de escritura en pergamino, que no favorecía la conservación a largo plazo, como el estilo occidental, más texturizado. Con sus tradiciones de alfabetización ininterrumpidas por la Edad Media, el mundo musulmán, especialmente en la península ibérica, contribuyó decisivamente a la difusión de obras clásicas antiguas en los crecientes círculos intelectuales y universidades de Europa Occidental a lo largo del siglo XII. Allí se produjeron libros en gran cantidad y en papel por primera vez en Europa, y con ellos tratados completos sobre ciencias, especialmente astrología y medicina, donde la iluminación era necesaria para lograr representaciones profusas y precisas del texto. Los orígenes de la tradición pictórica de los manuscritos árabes ilustrados son inciertos. Los primeros manuscritos decorados conocidos son algunos Coranes del siglo IX. No estaban ilustrados, sino iluminados con decoraciones en los frontispicios o encabezados.
La tradición de los manuscritos ilustrados comenzó con el movimiento de traducción greco-árabe y la creación de tratados científicos y técnicos a menudo basados en el conocimiento científico griego, como las versiones árabes del Libro de las Estrellas Fijas, 965 después de Cristo, de materia médica o el Libro de los 10 Tratados del Ojo. Los traductores fueron, con mayor frecuencia, cristianos siríacos árabes, como Hunayn ibn Ishaq o Yahya ibn Adi, y se sabe que su trabajo fue patrocinado por gobernantes locales, como los artuquidas. Una explosión de producción artística en manuscritos árabes ocurrió en el siglo XII y especialmente en el XIII. Así, varios manuscritos siríacos de los siglos XII y XIII, como los Evangelios siríacos, Biblioteca Vaticana, SIR, 559, o los Evangelios siríacos, Biblioteca Británica, Ad-Dibl, 7170, se derivaron de la tradición bizantina, pero estilísticamente tienen mucho en común con manuscritos ilustrados islámicos como el Maqamat al-Hariri, lo que apunta a una tradición pictórica común que existía desde alrededor de 1180 en Siria e Irak, que estaba muy influenciada por el arte bizantino. Algunas de las ilustraciones de estos manuscritos se han caracterizado como Illustration Byzantine traitée à la manière arabe, ilustración bizantina tratada al estilo árabe. La tradición persa de las miniaturas comenzó principalmente con libros completos, en lugar de páginas individuales para muracas o álbumes, como se generalizó posteriormente. El Gran Shahnameh mongol, probablemente de la década de 1330, es un manuscrito muy antiguo de una de las obras más comunes para grandes libros ilustrados en las cortes persas. Varios manuscritos religiosos judíos fueron ilustrados e incluyen arte figurativo, con figuras como Joel ben Simeón, que se hicieron famosas por su trabajo. Los registros de archivo de la Iberia medieval confirman que los judíos eran pintores y practicantes de las bellas artes. Se conservan varias obras. Algunas ilustraciones de la Edad Media presentan criaturas fantásticas, generalmente humanoides con cabeza de animal, incluso cuando las representaciones claramente representan humanos históricos o mitológicos, conocidos como figuras zoocéfalas. Un ejemplo bien conocido es la Agadá de la cabeza de pájaro, Alemania, alrededor de 1300. Aunque se teoriza que el arte zoocéfalo busca eludir la prohibición del aniconismo en el judaísmo, entendida como una prohibición de la idolatría, el hecho de que algunos manuscritos también incluyan rostros humanos pone en duda esta suposición. Las razones de este estilo de ilustración no se comprenden del todo. La Biblia ambrosiana o Tanaj ambrosiano de 1236, obra de Jacob ben Samuel y Joseph ben Calonimus, es uno de los primeros manuscritos iluminados y códices bíblicos askenazíes. Contiene representaciones figurativas y de personajes bíblicos como Adán y Eva, Abraham, Isaac, Jacobo, José, Moisés, Salomón, David y otros. Algunas figuras aparecen con rostros ocultos o zoocéfalos. Fue realizada para un mecenas, probablemente de Ulm. El Masor de Leipzig también emplea un método zoocéfalo para representar a los humanos. Los estilos y técnicas de iluminación de manuscritos variaban según la región, y existían claras diferencias en aspectos como la paleta de colores, el estilo de decoración y los periodos de mayor producción. Ciertos lugares, como las regiones celtas, se especializaron en detalles más ornamentales, en contraste con los diseños pictóricos bizantinos, y regiones como Flandes fueron más prolíficas en la producción de manuscritos mucho más tarde que otros lugares. La iluminación era un proceso complejo y costoso, por lo que solía reservarse para libros especiales como Biblias de altar o libros para la realeza. Por esta razón, los manuscritos profusamente iluminados suelen denominarse manuscritos de lujo. A principios de la Edad Media, la mayoría de los libros se producían en monasterios, ya fuera para uso propio, para presentaciones o por encargo. Estos monjes trabajaban en grupo para patrocinar el mecenazgo de un manuscrito, pero esto a su vez ocultaba en cierta medida su identidad de la historia. Se conservan más firmas en las obras provenientes de la scribe y menos en las ilustraciones, pero a menudo simplemente aparece la firma del monasterio patrono. Sin embargo, los scriptoria comerciales se desarrollaron en las grandes ciudades, especialmente en París, y en Italia y los Países Bajos, y a finales del siglo XIV existía una importante industria productora de manuscritos
que incluía agentes que aceptaban encargos a larga distancia, con detalles de la heráldica del comprador y los santos de su interés personal, para el calendario de un libro de horas. Hacia el final del período, muchos de los pintores eran mujeres, especialmente las que pintaban los elaborados bordes, y quizás especialmente en París. El tipo de escritura dependía de las costumbres y gustos locales. En Inglaterra, por ejemplo, la textura se usó ampliamente entre los siglos XII y XVI, mientras que una escritura cursiva conocida como anglicana surgió alrededor de 1260 para documentos comerciales. En el Imperio Franco, la minúscula carolingia surgió bajo el vasto programa educativo de Carlomagno. El primer paso era enviar el manuscrito a un rubricador, quien añadía, en rojo u otros colores, los títulos, encabezamientos, las iniciales de los capítulos y secciones, las notas, etc. Y luego, si el libro iba a ser ilustrado, se enviaba al iluminador. Estas letras y notas se aplicaban con un tintero y una pluma de ave afilada o una pluma de caña. En el caso de los manuscritos que se vendían comercialmente, la escritura sin duda se habría discutido inicialmente entre el mecenas y el escriba, o su agente, pero para cuando el conjunto de escritos se enviaba al iluminador, ya no había margen para la innovación. Las robustas letras romanas de principios de la Edad Media dieron paso gradualmente a escrituras como la uncial y la semiuncial, especialmente en las Islas Británicas, donde se desarrollaron escrituras distintivas como la mayúscula insular y la minúscula insular. La letra gótica robusta y de rica textura se vio por primera vez alrededor del siglo XIII y fue particularmente popular a finales de la Edad Media. Antes de la época de una planificación tan cuidadosa, una página típica de letra gótica de estos años góticos mostraba una página con letras apretadas y amontonadas en un formato dominado por enormes mayúsculas ornamentadas que descendían de formas unciales o de ilustraciones. Para evitar manuscritos e iluminaciones tan deficientes, solía suministrarse primero una escritura y se dejaban espacios en blanco para la decoración. Esto presupone una planificación muy cuidadosa por parte del escriba incluso antes de plasmar la escritura en pergamino. Los siguientes pasos describen el trabajo detallado involucrado para crear las iluminaciones de una página de un manuscrito. 1. Se ejecuta el dibujo del diseño en punta de plata. 2. Se aplican puntos de oro bruñido. 3. Aplicación de colores moduladores. 4. Continuación de los 3 pasos anteriores, además de delinear las figuras marginales. 5. Dibujo de un rinceau que aparece en el borde de la página. 6. Finalmente, se pintan figuras marginales. La iluminación y la decoración se planificaban normalmente al inicio de la obra, reservando espacio para ello. Sin embargo, el texto solía escribirse antes de que comenzara la iluminación. A principios del período medieval, el texto y la iluminación solían ser realizados por las mismas personas, normalmente monjes. Pero para la Alta Edad Media, los roles estaban típicamente separados, excepto por las iniciales rutinarias y los adornos. Al menos para el siglo XIV había talleres seculares que producían manuscritos, y para principios del siglo XV, estos producían la mayoría de los mejores trabajos, y eran encargados incluso por monasterios. Cuando el texto estaba completo, el ilustrador se ponía a trabajar. Los diseños complejos se planificaban de antemano, probablemente en tablillas de cera, el bloc de dibujo de la época. Luego, el diseño se trazaba o dibujaba sobre el pergamino, posiblemente con la ayuda de pinchazos u otras marcas, como en el caso de los Evangelios de Lindisfarne. Muchos manuscritos incompletos sobreviven de la mayoría de los períodos, lo que nos da una buena idea de los métodos de trabajo. En todos los tiempos, la mayoría de los manuscritos no tenían imágenes. A principios de la Edad Media, los manuscritos tendían a ser libros de exhibición con iluminación muy completa o manuscritos para estudio con, como máximo, unas pocas iniciales decoradas y florituras. Para el período románico, muchos más manuscritos tenían iniciales decoradas o historiadas, y los manuscritos esencialmente para estudio a menudo contenían algunas imágenes, a menudo no en color. Esta tendencia se intensificó en el período gótico, cuando la mayoría de los manuscritos tenían al menos florituras decorativas en algunos lugares, y una proporción mucho mayor tenía imágenes de algún tipo. Los libros de exhibición del período gótico, en particular, tenían bordes decorados muy elaborados con patrones foliados, a menudo con pequeñas drolleries.
Una página gótica podía contener varias áreas y tipos de decoración. Una miniatura en un marco, una inicial historiada que comenzaba un pasaje de texto y un borde con drolleries. A menudo, diferentes artistas trabajaban en las distintas partes de la decoración. Otra característica de los manuscritos ilustrados de la Edad Media era el uso de marginales. Estas adiciones se encontraban típicamente dentro y alrededor de los bordes decorativos del texto. Las marginales de los manuscritos medievales solían ser mensajes y detalles especiales y únicos, indicativos de la precisión y el esmero empleados en su producción. Las marginales moldeaban la forma de leer el texto e influían en la interacción del lector con él. La colocación de estas decoraciones y mensajes incitaba al lector a examinar más allá del libro físico para interpretar el texto desde múltiples perspectivas. Las marginalias abarcaban desde intrincadas ilustraciones decorativas hasta aquellas consideradas extremadamente inusuales. Algunos ejemplos de marginalias halladas en manuscritos medievales incluían dibujos de centauros, combates entre caracoles y caballeros, mujeres guerreras, batallas entre gatos y ratones, parábolas de textos bíblicos, zorros, conejos y monos personificados, y palabras y mensajes ocultos en las decoraciones de los bordes. Los dibujos y mensajes añadidos de los siglos XIII y XIV solían estar dedicados a temas recurrentes y a menudo inspirados en otros tipos de arte medieval popular, como vidrieras, tallas en piedra y pinturas murales. Si bien el uso del oro es, sin duda, una de las características más cautivadoras de los manuscritos iluminados, el audaz uso de la variedad de colores proporcionó múltiples capas de dimensión a la iluminación. Desde una perspectiva religiosa, los diversos colores con los que se ilustra el libro representan, con razón, la gracia múltiple de la sabiduría celestial. Hay evidencia de que los ilustradores planificaban la elección de colores con antelación, lo que indica una elección y un diseño intencionados en el producto final. También hay una gran cantidad de matices en cuanto a los colores y la pintura de los manuscritos. Los iluminadores se formaban en combinaciones de colores y distinciones estilísticas mediante una especie de aprendizaje, por lo que el limitado número de fuentes literarias primarias que abordan colores y técnicas podría no ser fiel a lo que los iluminadores aprendieron y siguieron. La paleta del artista medieval era amplia. El color rojo en los manuscritos iluminados se obtenía a partir de diversas fuentes. Entre los colorantes de origen insecto se encuentran el carmín, también conocido como cochinilla, que se produce al mezclar el ácido carmínico del insecto Dactylopius coccus con una sal de aluminio para obtener el tinte; el carmesí, o kermes, extraído del insecto Kermes vermilio; y la laca, una secreción resinosa de color escarlata proveniente de varias especies de insectos. Además, existían colorantes derivados de productos químicos y minerales, como el minio, que es tetraóxido de plomo, y que se puede encontrar en la naturaleza como mineral o obtenerse por calentamiento. El bermellón, que es sulfuro de mercurio, presente naturalmente como el mineral cinabrio. Y los óxidos, específicamente el óxido férrico hidratado, o compuestos de tierras ricas en óxido de hierro. El color rojo se asociaba frecuentemente con imágenes que evocaban sangre, fuego y poder divino. Era también el color más común y económico, por lo que se utilizaba a menudo para iniciales, letras, bordes y diversas imágenes dentro de los manuscritos. El color rosa se obtenía principalmente de la rosa de Brasil, un pigmento vegetal extraído del árbol asiático Caesalpinia sappan. También se utilizaba la púrpura de Orceína, un tinte derivado de varias especies de líquenes que se encuentran en todo el mundo. El rosa era considerado un color de moda y aparecía con frecuencia en representaciones de ropa de aristócratas y en trabajos de filigrana con detalles finos. Además, se empleaba para colorear escenas en los manuscritos iluminados, como paredes, lagos y cielos. El color amarillo en los manuscritos iluminados se obtenía de colorantes de origen vegetal, como la soldadura, procesada a partir de la planta Reseda luteola, la cúrcuma, extraída de la planta Curcuma longa, y el azafrán, aunque este último se usaba raramente debido a su alto costo, proveniente del Crocus sativus. También se empleaban colores minerales, como el ocre, un pigmento terrestre que se presenta en forma de mineral limonita, y el oro pimente, que es trisulfuro de arsénico. El amarillo se mezclaba frecuentemente con otros pigmentos para crear tonos tierra naturales,
muy comunes en la iluminación de manuscritos medievales. Además, la pintura amarilla se aplicaba a menudo debajo de la pintura dorada para lograr un efecto de varias capas que realzaba el brillo del dorado. El color verde en los manuscritos iluminados se obtenía a partir de varias fuentes. Entre ellas estaba el verdigris, que es acetato cúprico, y que se fabricaba históricamente hirviendo placas de cobre en vinagre. La malaquita, un mineral natural que es un carbonato básico de cobre, y el verde de China, un pigmento vegetal extraído de las bayas de espino cerval, Rhamnus tinctoria y Rhamnus utilis. El verde era un pigmento relativamente raro en la paleta del iluminador. Se utilizaba principalmente para paisajes y estaba asociado con imágenes relacionadas con el jardín del Edén y el Renacimiento. Un tono específico, conocido como verde cardenillo, se usaba casi exclusivamente en representaciones de cruces, mientras que el verde tierra se aplicaba debajo de otros pigmentos para aportar profundidad a los tonos de piel. El color azul en los manuscritos iluminados se obtenía de sustancias de origen vegetal, como el pastel, elaborado a partir de las hojas de la planta Isatis tinctoria, el índigo, derivado de la planta Indigofera tinctoria, y el turnsole, también conocido como folium, un colorante preparado a partir de la planta Chrosophora tinctoria. Además, se utilizaban colorantes químicos y minerales, entre ellos el ultramar, elaborado a partir de los minerales lapislázuli o azurita, y el esmalte, hoy conocido como azul cobalto. El azul, especialmente el pigmento ultramar, era un color valioso y raro que se usaba comúnmente en representaciones de la Virgen María y para la vestimenta de importantes figuras religiosas. En ocasiones se empleaban pigmentos azules menos costosos o de calidad inferior para iniciales, letras y bordes. El color blanco se obtenía principalmente a partir del plomo blanco, que es carbonato básico de plomo, fabricado históricamente mediante la corrosión de láminas de plomo con vinagre y cubriéndolas con materia en descomposición, como estiércol, para proporcionar el dióxido de carbono necesario para la reacción química. También se utilizaba la tiza, que es carbonato de calcio. El blanco se empleaba con frecuencia en asociación con objetos o figuras religiosas, y también servía como pigmento base para otros colores, aportando profundidad. Era especialmente común su uso junto con azules para crear cielos y con rojos para lograr distintos tonos de piel. Además, durante el período gótico, el blanco se utilizaba para delinear figuras y crear reflejos en las capas de pintura. El color negro se obtenía a partir de carbono, proveniente de fuentes como el negro de humo, el carbón vegetal o huesos quemados o marfil. También se usaba la sepia, la tinta producida por la sepia, generalmente como mecanismo de escape. Otro pigmento importante era la tinta de hiel de hierro, elaborada en la época medieval al hervir clavos de hierro en vinagre. El compuesto resultante se mezclaba luego con un extracto de manzana de roble, agallas de roble. El negro se utilizaba para entintar el texto, así como para delinear rasgos faciales y elementos dorados como halos, con el fin de crear mayor profundidad y énfasis visual. Además, el negro servía para bocetar la iluminación antes de rellenarla finalmente con color. El oro se utilizaba en forma de pan de oro, que consiste en oro martillado extremadamente fino, o en polvo de oro, ligado con goma arábiga o huevo. En cuanto a la plata, se empleaba tanto en hojas como en polvo, de manera similar al oro, así como la hoja de estaño, que se utilizaba de forma parecida. La plata se aplicaba principalmente en las letras para aportar brillo y belleza a la página, cumpliendo un papel decorativo similar al del oro. Dorado. En la definición más estricta, un manuscrito no se considera iluminado a menos que una o varias iluminaciones contengan metal, normalmente pan de oro o pintura de concha dorada, o al menos estén cepilladas con motas de oro. A partir del siglo XII, el pan de oro solía pulirse mediante un proceso conocido como bruñido. La inclusión de oro en el texto ofrece diversas posibilidades. Si el texto es de naturaleza religiosa, las letras en oro son un signo de exaltación del contenido. En los primeros siglos del cristianismo, los manuscritos de los evangelios a veces se escribían íntegramente en oro. El estilo de fondo dorado, en el que todo o gran parte del fondo está cubierto de oro, se tomó de los mosaicos e iconos bizantinos. Además de añadir una rica decoración al texto, los escribas de la época consideraban que con el uso del oro estaban alabando a Dios. También se utilizaba oro cuando un mecenas que encargaba la escritura deseaba exhibir la inmensidad de sus riquezas.
Con el tiempo, la adición de oro a los manuscritos se hizo tan frecuente que su valor como indicador de estatus respecto al manuscrito se redujo considerablemente. Durante este periodo, el precio del oro había bajado tanto que su inclusión en un manuscrito iluminado representaba solo una pequeña fracción del costo total de producción. Al agregar riqueza y profundidad al manuscrito, el uso del oro en las iluminaciones creó piezas de arte que todavía se valoran enormemente en la actualidad. La aplicación de pan o polvo de oro a una iluminación es un proceso muy detallado que solo los iluminadores más hábiles pueden llevar a cabo con éxito. El primer aspecto que un iluminador consideraba al trabajar con oro era decidir si usar pan de oro o partículas de oro que pudieran aplicarse con un pincel. Al trabajar con pan de oro, las piezas se martillaban y se adelgazaban para obtener láminas finas. Este tipo de pan permitía delinear numerosas áreas del texto en oro. Existían varias técnicas para aplicar el oro a una iluminación. Una de las más populares consistía en mezclar el oro con cola de ciervo y luego verterlo en agua y disolverlo con el dedo. Cuando el oro estaba blando y maleable en el agua, estaba listo para ser aplicado sobre la página. Los iluminadores debían ser extremadamente cuidadosos durante este proceso, ya que el pan de oro podía adherirse a cualquier pigmento previamente aplicado, arruinando el diseño. Además, el bruñido, que era un pulido enérgico, podía manchar o dañar la pintura circundante si no se hacía con precisión. Al menos en épocas anteriores, los monasterios eran los principales fabricantes de manuscritos iluminados. Producían estos manuscritos para su propio uso. Los más elaborados solían reservarse para fines litúrgicos en el período temprano, mientras que la biblioteca del monasterio contenía textos más sencillos. Durante ese mismo período, los gobernantes encargaban manuscritos para su uso personal o como obsequios diplomáticos, una práctica que continuó incluso hasta la Edad Moderna. Con la popularización del libro de horas, las personas adineradas comenzaron a encargar estas obras como símbolo de estatus dentro de la comunidad, incluyendo a menudo retratos de los donantes o heráldica. En las escenas religiosas, por ejemplo, Cristo podía aparecer más grande que un apóstol, quien a su vez era mayor que un simple espectador, mientras que el donante o incluso el artista podían representarse como pequeñas figuras en una esquina. Además, los calendarios de los manuscritos se personalizaban para registrar las festividades de santos locales o familiares. A finales de la Edad Media, muchos manuscritos religiosos también se producían en talleres comerciales seculares, como el de William de Brailles en Oxford durante el siglo XIII, desde donde se distribuían a través de una red de agentes. En estos manuscritos se podían reservar espacios en blanco para que el comprador añadiera localmente la heráldica correspondiente. El género en auge de manuscritos iluminados de lujo de obras seculares se producía en gran medida en talleres comerciales, principalmente en ciudades como París, Gant, Brujas y en el norte de Italia.